Medida de dispersión para datos no agrupados. Una de las medidas de dispersión es el rango o recorrido. Se define como la medida más simple de dispersión y es la diferencia entre los valores máximo, valor más grande, y mínimo, valor más pequeño de un conjunto de datos. Su propiedad es que solo puede obtenerse para variables cuantitativas continuas o discretas de escala, de intervalo o razón. Se emplea mucho en el control de procesos estadísticos debido a que es fácil calcularlo y entenderlo. Su uso es muy limitado porque no toma en cuenta todos los datos, solo parte de dos valores, el máximo y el mínimo. El cálculo del rango. Supongamos que tenemos 7 datos no agrupados de cierta variable, contenidos en una muestra. Ubicamos la observación mínima y la máxima de la distribución de datos. Después restamos ambos valores de acuerdo a la fórmula y obtenemos un rango igual a 8. No solamente es importante encontrar el valor, sino también interpretarlo. En este caso, la interpretación es la diferencia entre el valor más pequeño de la variable y el valor más grande. Es decir, que si nuestra variable fuera temperatura, tendríamos una temperatura de 1 grado centígrado que representa la temperatura más pequeña y una temperatura mayor que representa, o más grande en este caso, que son 9 grados centígrados. La diferencia entre la temperatura más pequeña y la más grande son 8 grados centígrados. Otra medida de dispersión es la varianza. La varianza de la población denominada parámetro se refiere como la suma del cuadrado de las diferencias entre las mediciones y la media, dividida entre n. Y la varianza de la muestra estadístico se refiere como la suma del cuadrado de las diferencias divididas entre las mediciones y la media, dividida entre n menos 1. Es decir, que si vamos a calcular la varianza del parámetro, vamos a utilizar la simbología como sigma, mu y n mayúscula. Si vamos a encontrar la varianza para el estadístico, entonces la simbología cambia. Para la varianza vamos a utilizar s al cuadrado para su representación, mientras que para la media aritmética es x testada y se va a dividir entre n-1, donde n es el número de observaciones de la muestra. Varianza, también denominada como variación absoluta. Sus propiedades son que si todas las observaciones son iguales, el valor de la varianza va a ser de 0. La varianza es siempre un valor positivo y da origen a otra medida de dispersión, que es la desviación estándar. Solo tiene una desventaja, que sus unidades son las originales de los datos al cuadrado, es decir, que si las unidades originales son centímetros, al calcular la varianza el resultado obtenido será de centímetros al cuadrado. Esto sucede para cualquier unidad de medida que se utilice, por lo que en un análisis estadístico, la medida que más se utiliza es la desviación estándar, porque tiene las mismas unidades que los datos originales. Supongamos que tenemos 7 datos no agrupados de cierta variable contenidos en una muestra. Primero vamos a calcular la media aritmética de las observaciones. Después vamos a sumar el cuadrado de las diferencias entre las mediciones y la media y al final dividimos entre la magnitud muestral menos 1, obteniendo una varianza de 9.33 unidades cuadradas. Si queremos utilizar la varianza como una medida de dispersión para analizar distribuciones, es de utilidad cuando se están analizando dos o más distribuciones en estadística descriptiva, pero es muy utilizada para la estadística inferencial. Otra medida es la desviación típica o estándar. Se define como la raíz cuadrada de la varianza
y permite la comparación de dos o más distribuciones cuando están dadas en las mismas unidades de medidas. Sucede lo mismo que la varianza. De acuerdo a la desviación que queramos calcular, ya sea de población o de muestra, tenemos que utilizar la simbología correcta. Otra medida, la desviación típica o estándar también se le denomina variación relativa. Una de sus propiedades es que si todas las observaciones son iguales, el valor de la desviación estándar es de 0. La desviación estándar es siempre un valor positivo y es más utilizada que la varianza, porque tiene las mismas unidades que los datos originales. Una desviación estándar pequeña de un conjunto de datos indica que se encuentra cerca de la media, es decir, que los datos están concentrados, mientras que una desviación estándar grande de un conjunto de datos indica una dispersión con respecto a la media. Supongamos que tenemos 7 datos no agrupados de cierta variable contenidos en una muestra. Primero encontramos la media aritmética, sumamos el cuadrado de la diferencia de cada una de las mediciones y la media para posteriormente dividirlo entre la diferencia del número total de datos y 1. Sacamos la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos la desviación estándar. En este caso sería igual a 3.05 unidades. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación, que se simboliza como CV. Esta medida de dispersión surge de la relación que hay entre dos medidas, una de tendencia central y la otra de dispersión. Se obtiene dividiendo la desviación estándar por su media aritmética y su resultado debe expresarse en términos porcentuales. Una de sus propiedades es que al comparar las mismas unidades de medición, la media y la desviación estándar, esto da como resultado una medida independiente de las unidades de medición originales. El coeficiente de variación se utiliza para comparar dos o más distribuciones de datos expresados en diferentes unidades de medición, con el fin de determinar cuál de ellas tiene mayor o menor variabilidad relativa. Cálculo del coeficiente de variación. Supongamos que tenemos 7 datos no agrupados de cierta variable contenidos en una muestra. Primero calculamos la desviación estándar. Encontramos el valor de la media aritmética. Dividimos la desviación estándar entre la media aritmética y lo expresamos en términos de porcentaje. Al tener las mismas unidades, tanto la desviación como la media, solo nos quedará el resultado en términos porcentuales. Observemos que en el cálculo de la variación relativa, cuando dos distribuciones con medias aritméticas diferentes e iguales desviaciones estándar, eh, variabilidad absoluta, dan diferentes resultados. Es decir, puedo tener dos distribuciones con la misma desviación estándar, pero al ser la media en esta distribución mayor, su porcentaje será menor. Sin embargo, en la segunda distribución, al ser la media menor, su porcentaje será mayor. Esta herramienta sirve para comparar dos distribuciones de datos diferentes. Por ejemplo, la estatura y el peso de cierto grupo de individuos. Si observamos, la primera distribución muestra el coeficiente de variación de la estatura, siendo de 9.38% la variación, mientras que en la segunda distribución, midiendo el peso, obtenemos un coeficiente de variación de 18.57%. ¿En dónde se observa mayor variación? ¿En la estatura o en el peso? Gracias.